Marcela, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias porque sabemos de que la diferencia horaria nos hace que sean las 10:30 en Madrid. Así es, ¿no? Así es, doctor Guillermo, Dios me lo bendiga. Sí, exactamente son las 10:30 de la noche, pero para mí es un privilegio poder estar con usted y con todos aquellos que se están por conectar y poder compartir este tiempo muy especial. Gracias, gracias. Como decía en lo que estaba haciendo, dándole share, ayer empezó la Pascua, pero digamos en esta semana, ayer no tuvimos los conversatorios, decidimos empezar este día con el tema de la palabra profética. Normalmente hago 2 conversatorios, uno en la mañana y uno en la tarde. En la mañana estuvo el profeta Yaniel y nos dio una palabra extraordinaria. Normalmente él se relaciona más bien en Estados Unidos, su idioma materno es el inglés, pero habla bien español. Entonces nos permitió poder conversar con él y es una buena forma ahora de estar contigo desde una mirada iberoamericana con la palabra profética, pero quiero darte el tiempo primero para que te presentes, para que nos cuentes por qué qué haces en Madrid, o sea, y entonces la gente así pueda saber ya después cuando nos empieces a hablar desde qué posición estás hablando tú. Ok, bueno, me llamo Marcela Costa y soy argentina, vivo en España, radico en España hace más de 18 años. Y bueno, y aquí con mi esposo, por la gracia del Señor, tenemos varias iglesias que hemos levantado en diferentes partes de España, somos pastores, también pues somos conferencistas a nivel internacional. Y bueno, hay una labor muy grande aquí en España. Quizás España no es como Centroamérica o Latinoamérica, es un ambiente totalmente diferente, donde el evangelio se está como haciendo un rompimiento sobre esta tierra, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos trabajando y realmente en medio de todo estamos viendo la mano del Señor. Me imagino que tú también compartes que estos son unos tiempos muy complejos, tiempos en los que estamos viendo cosas que no se veían antes, viendo situaciones que aunque no lo podíamos imaginar, por decirlo así, si nosotros vimos alguna película, pero son tiempos completamente diferentes. Hemos hablado desde algunas ópticas, pero desde tu óptica profética, ¿qué nos podrías decir para empezar a hablar y conversar sobre estos tiempos? Dice, doctor, son tiempos muy diferentes a todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años. Yo creo que este tiempo realmente siempre hemos estado viviendo en tiempos proféticos, pero este es un tiempo bien marcado en el reloj de Dios, en medio de las naciones de la tierra. Las señales siempre, si recordamos unos años atrás, siempre se decía Cristo viene, y pasaban los años y bueno, obviamente había señales, pero yo creo que hoy más que nunca estamos a las puertas de que el deseado de las naciones venga, estamos viviendo cosas, como dije, generaciones que no habíamos vivido esto, lo habíamos escuchado, lo habíamos leído, habíamos interpretado, pero creo que no esperábamos vivir tan rápidamente lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y obviamente está todo profetizado, todo lo que el Señor dijo, y este es el tiempo donde como iglesia tenemos que saber actuar, saber discernir, saber qué lugar tenemos que ocupar y cuál es nuestra responsabilidad aún en medio de las naciones. Antes de hacer una pregunta, te doy un saludo de un amigo en común, Paco García. Sí. Paco García me acaba de mandar un mensajito y por favor dale mis saludos a mi amiga Marcela. Ay, lo amo a él, nunca me sale el nombre. Sí, sí, igual. Aquí los tuvimos hace como 2 meses, así que me dice, por favor, dale. Y hoy estuvimos en un conversatorio juntos que nos invitó un amigo brasileño y estuvimos compartiendo con Paco, así me dijo, dale unos saludos a Marcela. Igualmente, un abrazo grande a mi Paquito. ¿Cómo ves tú estos tiempos en relación a lo que has
pudiste haber venido hablando? O sea, ¿qué te pone el Señor a ti para, si la gente dice, mire, estoy hablando con una profeta, ¿qué me puede decir la profeta en estos tiempos de incertidumbre? Yo siempre, yo a estos tiempos le he puesto de pandemias, de virus y desinformación, porque lamentablemente tenemos un proceso de desinformación también. Ok, sí, ok, bueno, yo quisiera comenzar con la escritura de Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 6, habla de las señales del fin del mundo. Sí, tendríamos que hablar de todas las palabras proféticas, tendríamos que ir al Antiguo Testamento, a los profetas, pero yo quiero por el tiempo también resumir en Jesús. Jesús lo resumió en su persona, en su vida, y él mismo lo habló. Y dice el versículo 6 de Mateo capítulo 24, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremoto en diferentes lugares. Lo que Jesús está mencionando aquí, yo creo que en décadas lo hemos visto, terremotos, pestes, incluso cuando estuvo Lutero también vivió una peste muy grande y los antiguos también la vivieron, pero esto hay una gran diferencia a lo que estamos viviendo hoy, porque yo creo, por la historia y todo, fue una de las pestes más grandes que estamos viviendo hoy por hoy. Jesús habla y él dice que vendrán pestes. Ahora, él no dice cómo van a venir, que habrá pestes en medio de la tierra. Y esta es una señal porque no es solamente en una nación, sino que es a nivel mundial. Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, que ya es a nivel mundial. Y cuando Jesús habla de las pestes, a nivel personal, y creo que muchos estamos de acuerdo en esto, creemos que fue intencionado, creemos que fue soltado de una nación, que bueno, en su momento todo saldrá a la luz, pero la peste está y el Señor la permitió por algo. Ahora, lo que trajo esta peste, yo quiero hablar unos puntos de esto. Sabemos que trajo mucho temor. Lo primero que trajo es temor, es incertidumbre, como bien decía, doctor, es el qué va a pasar, viene el miedo, viene el no saber qué va a pasar en el futuro, la gente mayormente que no conoce al Señor. Pero esta peste, si el Señor la permitió, y no es casual de que, como decía, ya entramos en la Semana Santa, ya hemos a la Pascua, y en la historia, por lo menos que yo sepa, en la historia no se ha vivido una Pascua como la que estamos viviendo hoy a nivel mundial, donde la gente no puede salir, donde la gente tiene temor. Y esto obviamente nos va a llevar a cuando las 10 plagas, obviamente nos lleva a las 10 plagas, pero algo que en medio de la peste, en medio de lo que estamos pasando, que fue profetizado y está profetizado, yo creo que veremos la mano del Señor, porque está alineado. La Pascua ya estamos metida en ella. Yo no voy a decir, porque yo no lo recibí del Señor a esto aún, pero yo no voy a decir que en la Pascua se va a terminar la peste. Puede ser que sí, como puede ser que no. Pero sí estoy convencida de que algo sobrenatural Dios va a hacer, algo Dios va a hacer en medio de esta Pascua. Yo creo que el Señor está, ¿cómo digo yo? Está moviendo todos los hilos, o hizo que nos encontremos hoy por hoy las naciones en las casas donde vamos a celebrar la Pascua, los que tenemos entendimiento, aquellos que no, también están buscando al Señor. Y esta peste, como dijimos, que trajo temor, trajo miedo, incluso lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en España, mucha gente se está suicidando, se está quitando la vida a causa de esto, pero también vemos la otra parte, que muchas personas que no conocían al Señor, o acá en las autoridades de esta nación, que no mencionaban al Señor, o se manifestaban ateos, hoy mucha gente está volviendo el rostro al Señor. Yo creo que esta peste, Dios la permitió. Una, como digo, fue profetizado. O sea, ya el Señor venía hablándonos de años. Ahora teníamos que discernir los tiempos. Esto iba a pasar y está pasando.
Ahora, esta peste, número uno, diría yo que Dios está haciendo volver el corazón de la gente al Señor. Muchos habían escuchado de lejos a Dios, habían hablado, habían tenido un contacto, pero hoy la gente, se llame por temor, por desesperación, pero están volviendo su corazón y el rostro al Señor. Qué importante es esto de volver el rostro del Señor. Digo, aquellos que no lo conocen, pero también los que lo conocen en el tema del entendimiento. Yo creo que cuando hay entendimiento, así como se lo dio a Daniel, que le dijo, yo he venido a decirte lo que va a pasar en el futuro, en tu pueblo, o que está en el porvenir, es qué importante es en este tiempo que la gente que tiene conocimiento pueda acercarse al Señor para buscar ese entendimiento. ¿Por qué desde tu punto de vista es importante eso? ¿Qué se va a dar al lograrse eso? Que dice también que se va a levantar sueños, visiones, los jóvenes, o sea, hay todo un contexto en eso. Totalmente. Bueno, primeramente quería yo remarcar eso, ¿no? O sea, el Señor permite esta peste, yo creo que número uno, para que vuelvan aquellos que no conocen al Señor o aquellos que tenían una doble vida o no estaban entregados, se vuelvan al Señor. Como dice Joel, capítulo 2, versículo 17, él dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y no solamente le está hablando al pueblo, número uno, le está hablando a los ministros, le está hablando a los sacerdotes. Yo creo que en este tiempo, aparte que la peste viene o Dios la permite para ganar sus corazones, para que la gente se vuelva a Dios, para ver una cosecha realmente de almas, que por eso murió el Señor Jesucristo. Creo que la otra parte, porque el Señor la está permitiendo, es para que la iglesia despierte. Y número uno, los ministros. Yo creo que los ministros estábamos muy quietos, muy acomodados, estábamos sabiendo toda la jerga evangélica, toda la jerga del reino, pero realmente estábamos no haciendo lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, los mensajes que predicábamos no eran siempre de arrepentimiento o no era de volverse al Señor. Y a través de todo esto, lo que Dios movió fue a la iglesia, a despertar a la iglesia, para que la iglesia tome su posición, para que la iglesia caiga en lo que teníamos que realmente hacer. Joel dice que primero se conviertan y parece que no tendría lógica. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, le habla a los ministros. Yo creo que, como dije, a nivel general muchos estaban jugando o muchos estábamos pacíficos o no hacíamos lo que teníamos que hacer, y a través de esto Dios nos removió a los ministros a volver a llorar en el altar, a clamar, a derramar lágrimas, a tener humildad, a ser quebrantado nuestro corazón y entender que solamente de Él es que podemos esperar, porque a veces como ministro en nuestra humanidad nos sentíamos quizás como que lo podíamos todo, ¿no? Hablamos del Señor, pero como que nos creíamos bastante suficientes, y todo esto nos llevó a buscar y al quebranto, a estar en el altar y, como dice Joel, a rasgar nuestro corazón. Definitivamente yo creo esto, que Dios está despertando a la iglesia. Hoy a nivel mundial, la iglesia está buscando a Dios como nunca antes. Hoy a nivel mundial, los ministros estamos llorando, clamando delante del Señor por su misericordia y para que el Señor ponga su mano, que sin duda Dios lo va a hacer. Pero esto es muy importante, como decía, de entender los tiempos. O sea, alguien decía, bueno, mucha gente decía por ahí, pero ¿por qué el profeta tal no habló? ¿Por qué no se dijo? Yo creo que esto no es cuestión de que echamos la culpa a alguien, sino que teníamos que discernir, teníamos que entender lo que el Señor había hablado, y esto es lo que Él había hablado. O sea, estamos metidos en este tiempo. Y de los sueños y visiones que habla Joel, cuando despierta al pueblo, porque primero despierta el Señor a los ministros, los llama a un verdadero arrepentimiento. Yo creo, y después
que llama a los ministros, el Señor llama al pueblo y le dice, ahora sí llamen al pueblo y santifíquenlo. Tenemos que ser sinceros que muchos alrededor del mundo iban a la iglesia o decían que tenían un compromiso con Dios y no era así. Dios tuvo que traer todo esto para que la gente comience a consagrar su vida, comience a aferrarse realmente del Señor, que se conviertan con todo su corazón. Y si hablamos de visiones y sueños, no podemos dejar de mencionar el año 2020. Estamos en el año 2020. El año 20 significa visión perfecta, la visión de Dios. Y cuando entramos en este año, muchos quizás interpretamos de que, bueno, lo correcto, ¿no? Que Dios iba a traer visiones, que Dios iba a traer sueños, pero quizás de nuestra perspectiva, de la manera que creíamos que Dios lo iba a hacer, pero realmente entendiendo lo que está pasando hoy, Dios está trayendo su visión de la forma como lo iba a hacer, de la forma qué es lo que Él quiere hacer para lo que Él quiere provocar. Cuando el Señor le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y él le dice, bueno, veo una rama de almendro y el Señor le comienza a hablar y él dice, apresuro mis tiempos. Yo creo que estamos también en esa época de Jeremías, que el Señor nos está preguntando a la iglesia, a los ministros, qué es lo que estamos viendo, sacando nuestra propia cosmovisión para recibir la visión de Dios, aprender a mirar con los ojos del Señor. Y cuando el Señor le dice a Jeremías, veo una vara de almendro, el almendro representaba un tiempo, porque es uno de los árboles que florece antes de tiempo, y sus flores salen antes que otras plantas. Entonces, cuando el almendro comienza a florecer, el Señor le dice, yo apresuro mi palabra, así como el almendro se apresura a florecer antes de la primavera, yo apresuro mi palabra. Y yo creo que en estos tiempos Dios está apresurando su palabra, Dios está despertando a la iglesia, Dios está trayendo conciencia a la iglesia, porque, doctor, yo creo que una de las cosas que cometíamos el error a nivel general era que nos creíamos la iglesia tan santa. Y cuando uno se siente tan santo, rechaza el perdón, rechaza la gracia y rechaza incluso la sangre de Cristo, porque uno se siente demasiado santo. Y es ahí donde el Señor nos tuvo que remover a través de esto. Por eso el año 20 habla de la visión, de qué ves. Hoy yo creo que el Señor nos está diciendo qué ves, qué están viendo. Y Dios está trayendo la visión correcta a nuestra mirada profética, a nuestra mirada a nivel nación, a nivel mundo, para que entendamos, porque si llegamos a ver correctamente, vamos a poder ejercer lo que nosotros tenemos que hacer correctamente. Es muy importante saber mirar en este tiempo. Hoy las noticias, hay una realidad. Las noticias, los periódicos nos enseñan, bueno, que todo está mal, pero Dios en medio de todo esto está preguntando a la iglesia, ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Y nosotros tenemos que alinearnos a la visión de Dios. Si nosotros nos alineamos a lo que Dios está viendo, vamos a ver que hay crisis, que hay una pandemia, pero que también detrás de todo esto Dios viene con brazo fuerte. Dios viene a sacudir las naciones, va a venir también un nuevo orden mundial, obviamente va a venir, pero dirigido por el Señor, trayendo una nueva temporada para las naciones y para la iglesia. Entonces es muy importante, cuando nosotros vemos, vamos a saber interpretar, y cuando nosotros vemos, vamos a estar enfocados en la brújula del Señor, en la visión de Dios, para tener la palabra correcta, para movernos correctamente y estar bajo la voluntad de Dios en medio de estos tiempos. Wow, o sea, ver correctamente. Creo que una de las cosas que estamos ahora metidos, por decirlo así, como cuando amanece el día nublado, muy nublado. Sí. Es quienes pueden ver correctamente y en medio de eso, como tú decías, se han dado cosas que no podíamos ver antes. Por ejemplo, yo recibo los emails de la Casa Blanca para tener esta información de qué se está haciendo. Pero el primer ítem de toda una serie de informes que da la Casa Blanca es mensaje de fe para los americanos. Oiga, y dice,
presidente Trump, para finalizar en su discurso, resaltan algunas cosas. Dice: quiero señalar que hoy es Domingo de Ramos y el comienzo de la Semana Santa para los cristianos en Estados Unidos y en todo el mundo. Podemos estar separados, pero podemos usar este tiempo para reflexionar, llorar en nuestra propia relación personal con Dios. Personalmente les pido que todos los estadounidenses oremos por los heroicos médicos, enfermeras, por los camioneros y los trabajadores de los supermercados y por todos los que luchan en esta batalla. Me gustaría pedir sus oraciones por las familias que han perdido a sus seres queridos y por las decisiones que tengo que tomar. O sea, no habíamos tenido ese espacio anteriormente. No lo habíamos podido ver, ni sobre todo no lo habíamos podido sentir. No habíamos podido ver de cerca cómo el Señor está manejando estos tiempos. Si alguien se acercara a ti, no, perdón, cambio la lógica de la pregunta. Okay. Para los ministros de este tiempo, para aquellos que pueden estar viendo y deseosos de recibir de ti algo, que el Señor pueda decirles a los ministros de este tiempo. Ya empezaste a hablar que estábamos muy metidos, pero a los ministros de este tiempo, para el futuro, ¿qué les podrías decir tú? Ok, yo me baso en lo que dije en Joel, ¿no? Cuando el Señor llama a los ministros, los prepara para algo. O sea, todo esto lo que estamos viviendo, Dios, no podemos recibir o abrazar algo nuevo si primero no nos despojamos de lo viejo. Lo viejo nos hizo sentir quizás confiados, nos hizo sentir asegurados, pero en este tiempo que Dios está removiendo las aguas, por así decirlo, entonces Él está derribando en todo aquello que nosotros, incluso los ministros, nos estábamos apoyando, nuestra economía, nuestra visión, nuestros planes, pero Dios está moviendo todo eso para traer una visión nueva, una visión realmente que venga de su corazón. Si relato Joel después de que los ministros primero se humillaron, luego llamaron al pueblo, luego después de todo eso el Señor trajo un gran avivamiento sobre la tierra y habla de ese gran avivamiento que Él derramaría de su espíritu, lo que mencionabas sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Yo creo que estamos entrando proféticamente en esa temporada. Antes que venga un gran avivamiento como ministros, si los ministros no despertamos, el pueblo no se puede despertar. Cuando dice la escritura que el Señor en Ageo despertó el espíritu de Zorobabel y de los líderes del pueblo. Dios nunca despertó al pueblo antes que los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes, los ministros somos los que tenemos que tener la visión de Dios. Y nosotros somos aquellos en las manos de Dios los que vamos a traer visión a un pueblo que no ve. Somos los encargados de bajar esa visión y hacerla ver al pueblo lo que Dios también va a hacer. Entonces Dios tenía que despertarnos a nosotros. Quizás nos sentíamos bien con nuestra unción, nuestros proyectos, y no digo que estaba mal, pero Dios para lo que Él va a traer, porque no solo nos tenemos que enfocar en lo que hoy estamos viviendo, sino en lo que viene. En lo que viene. Por eso relataba Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Tú ves una vara de almendro, pero yo estoy viendo que detrás de esta vara está marcando un tiempo diferente. Y eso es lo que yo creo que como ministros Dios nos está despojando. Incluso Dios nos va a llevar a un nivel de unción, de revelación, de interpretación, como nunca antes lo habíamos tenido. Muchos ministros en este tiempo están siendo restaurados en la intimidad de la madrugada, cosas que muchos no estaban haciendo, pero Dios los está convocando o nos está convocando, como dice Cantar de los Cantares, y te llevaré a la recámara. La recámara es la intimidad, es donde Dios se va a revelar, y Dios primero tiene que sacudirnos a nosotros para que podamos ver, porque al ver nosotros vamos a poder traer una visión al pueblo correctamente, una visión que viene de parte
delante del Señor. Por eso nuestros ojos se tienen que abrir como ministros. Esto es lo que yo entiendo de parte del Señor cuando comenzó todo esto, de que Dios, los primeros, no eran ni con las naciones, a pesar de que sabemos que todo, no viene juicio sin causa. Siempre un juicio viene por una causa, y podemos hablar del pecado y todas las cosas que sabemos. Pero en medio de todo esto, lo que Dios quería despertar o tratar era con los ministros, con nosotros, para que nosotros despertemos de una vez y nos volvamos al principio como de la iglesia de Hechos, para que nos preparemos para ese gran y último avivamiento que viene sobre la tierra. Wow. Hoy en la mañana decía Johnny Enlow del tema de las tres Pascuas, la Pascua original, la Pascua cuando vino el Señor Jesús como Cordero, que es la principal, pero la Pascua que se va a tener ahora, una tercera Pascua, y como tú decías, probablemente tú no puedes, porque todavía no te lo ha dicho el Señor, en que en esta Pascua se va a terminar, va a haber un declive. Johnny lo dijo, es cómo hacer para que nosotros podamos, o sea, ¿qué me dirías tú a mí si yo te digo, Marcela, ¿de qué manera me puedo acercar yo al Señor? O sea, ¿cuál ha sido la mejor forma para que tú puedes? Yo sé que tú tienes escuelas de profetas, vas a tener una ahorita con Sergio Madrazo en San Francisco Zapotitlán. Entonces, así como maestra de profetas, ¿qué consejo le dirías a aquellos que en este tiempo quieren buscar el acercarse con una visión de entendimiento y de profecía para el futuro? Número uno, como en Joel, hoy me paré en Joel, es tener un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido es un corazón que también tiene hambre, un corazón que se deja enseñar por el Señor. Entonces, lo primero para acercarnos a Dios, para entender, para que Dios nos revele, como es que la Escritura dice que Él revelará a sus siervos, los profetas. Dios, antes de que destruya Sodoma y Gomorra, le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Entonces yo creo que número uno es tener un corazón arrepentido, decir, Señor, bueno, como dije, me despojo de todos los demás, me arrepiento de lo que hice mal, pero ahora abre mi entendimiento, abre mi corazón, abre mi espíritu para poder entender y leer lo que tú estás haciendo en este tiempo. La revelación viene a aquellos que lo buscan. Jeremías capítulo 33:3, sabemos el texto, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama. Ahora, el clamor no es solamente orar y decir, Señor, no, clamar, el tener hambre, el tener una desesperación, el poder ser respuesta en medio de la tierra, porque las naciones, nuestra nación, ¿a quiénes están mirando? Aparte de los políticos, están mirando los pastores, están mirando los ministros, están mirando a la iglesia, porque nosotros somos los que tenemos que tener una voz profética para este tiempo, pero no podemos tener una voz profética errada, es asentada en mis emociones o lo que yo tengo la perspectiva, no, sino que asentado en lo sólido, asentado en lo que Dios está hablando, tener el oído afinado al Espíritu Santo, porque Dios habla. Entonces, para acercarnos a Dios, para tener esa revelación, para que el Señor nos revele los secretos escondidos y lo que va a acontecer, tenemos que tener un corazón arrepentido y un corazón hambriento, clamar y decir, Señor, enséñame, muéstrame, revélame. Quiero poder ver con mis ojos lo que tú vas a hacer, y Dios lo va a hacer porque Él abrirá nuestros ojos y Él es el primero interesado en abrir los ojos de la iglesia. Wow. Yo creo que este ha sido un buen corolario de la mañana y la tarde en temas de palabra profética para pararnos en las próximas semanas para Pascua, para tener ese proceso de meternos con el Señor, lo que tú Jeremías 33:3, o sea, cuando nosotros no hemos todavía, yo no digo ni siquiera discernido, por lo menos meditado en qué es Jeremías 33:3, que te dice, clama a mí y clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tengo para ti. Yo creo que desde como tú decías,
nunca habíamos tenido una necesidad, primero, de clamar. Entendiendo como tú lo dijiste, o sea, clamar es distinto de orar. Orar es todavía un poco más pasivo, clamar, que fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel llegó hasta la parte alta, ya que no aguantaba. Entonces fue un clamor. Por eso nosotros le llamamos a este tiempo en la noche que hacemos con mi esposa todos los días a las 10 de la noche, oración y clamor. Entender, son dos cosas diferentes. Y cuando él dice, te voy a revelar cosas grandes y ocultas, dice clamor. Dice, clama a mí y te responderé. Cosas grandes y ocultas. O sea, clama, te responderé. Cosas grandes y ocultas. Nunca antes habíamos tenido esa necesidad de cosas grandes y ocultas para la iglesia, para los dirigentes, para que la gente lleve a Danieles, a José, cerca de esos que están tomando la decisión. Yo oro mucho por esos que están tomando la decisión políticos. Yo he estado muy cerca de políticos en todos los niveles, desde arriba hasta para abajo, y sé lo difícil que es tomar una decisión, sé lo difícil, y si no se tiene gente que tenga ese entendimiento, es muy difícil. Yo te agradezco, Marcela, este tiempo. Yo te dejaría un espacio final para que tú puedas cerrar con lo que el Señor ponga en tu corazón para toda la gente que está conectada con nosotros. Es un honor y de verdad muy importante lo que está haciendo, porque está trayendo conocimiento, ¿verdad? A mucho pueblo de Dios. Yo entiendo que, y quiero ir cerrando con esto, pero cuando ahí dice, clama a mí, yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o sea, que nosotros no conocíamos. Dios quiere mostrarnos, porque esas cosas ocultas van a traer parte de la solución. Y como decía, vamos a tener el entendimiento para saber actuar en estos tiempos, ser esperanza, ser luz en medio de tinieblas, poder ser la voz de Dios en medio de la tierra. Y es muy importante esto. Y buscar al Señor, yo les daría el consejo, buscar al Señor de madrugada. Clamar es desgarrarse, clamar es cuando ya no te salen palabras, sino que tu espíritu es el que clama dentro de ti. Como dice el Salmo, como siervo que clama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces yo creo que Dios está queriendo traer su agenda sobre nosotros, mostrarnos lo que ha de venir, pero no solamente para verlo y visualizarlo, sino para que nosotros podamos ser respuesta en medio de la tierra. Siempre que hubo crisis en la tierra, Dios levantó a hombres que fueron solución. Dios levantó a Moisés, Dios levantó a Abraham, Dios levantó a una Esther. Si recordamos a Esther, hoy me hace acordar mucho a Esther, bueno, en estos días venía compartiendo sobre ella, y Esther sabemos que había un decreto de muerte sobre la nación de Israel, había un decreto de muerte, ese decreto de muerte que levantó el infierno en este tiempo, que lo levantó a través quizás de otra nación, lo que sea, pero se levantó. ¿Quién va a destruir esos decretos de muerte? Dios va a usar la política, Dios va a usar las autoridades, y bien tenemos que orar mucho por ellas, pero ¿quién realmente rompe los decretos de muerte? La iglesia, porque la iglesia tiene el poder para romper esos decretos. Entonces yo creo más que nunca en esta Pascua, donde vamos a estar dentro de las casas, orar y ayunar es fundamental. Esther tomó 3 días, ayunó, oró, y los decretos fueron rotos. Dios le dio estrategia. Hay estrategia que Dios nos va a entregar en este tiempo. Y como dije, la Pascua que vamos a vivir, yo sé que algo sobrenatural, algo Dios va a hacer en esta Pascua. Sin duda que Dios lo va a hacer, porque es la primera en la historia que estamos viviendo a nivel mundial, y sabemos que va a ser algo grande de parte del Señor. Pero termino con Isaías, ¿no? Relacionando todo esto. Entonces la iglesia rompe los decretos de muerte. Ahora, el ayuno y la oración es fundamental para la iglesia.
es fundamental para romper los decretos de muerte, y aún en medio de todo lo que Dios permitió en esta pandemia, sabemos que el mundo espiritual y el diablo se está moviendo, pero la iglesia es la única que tiene el poder para tomar la autoridad y hacer retroceder las fuerzas del infierno. La iglesia se tiene que levantar como ese gigante, la iglesia se tiene que levantar con esa autoridad, no con temor, sino saber con esa autoridad que Cristo nos entregó en la cruz para la iglesia, y asumir esa responsabilidad que tenemos. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice el versículo: porque aquí que tinieblas y oscuridad cubrirán la tierra. Tiniebla y oscuridad son dos cosas diferentes, pero dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hoy estamos en tinieblas. Con las tinieblas no te dejan ver bien, las tinieblas te traen incertidumbre, las tinieblas no te dejan visualizar la visión, ver correctamente, y la oscuridad trae miedo. La oscuridad trae terror, la oscuridad te encierra, te detiene. Pero el Señor dice, y yo creo que Isaías 60 es para este tiempo: aunque oscuridad y tinieblas cubran la tierra, cubran tu casa, cubran tu familia, cubran la nación, acuérdate que sobre ti, los que aman al Señor, sobre ti será vista mi gloria, y sobre ti voy a resplandecer. Esta es la palabra que quiero terminar. Yo creo que la iglesia más que nunca ahora va a alumbrar, más que nunca va a ser luz en medio de las tinieblas. Y como dije, Dios siempre puso a hombres y mujeres en medio de la crisis. Dios puso a hombres, y a veces nuestra perspectiva de hombre o de mujer queremos encerrarlo en nuestro prototipo, pero Dios hace como se le da la gana. Así como vemos a diferentes hombres que Dios está levantando en medio de la tierra, por ejemplo, se ha hablado mucho también del presidente Trump, sabemos que fue Dios, y así como Dios está preparando otros hombres en el anonimato para este tiempo, como el Señor le dijo a Esther: para este tiempo te he preparado, para este tiempo. La iglesia no tiene que tener miedo, porque sabemos que para este tiempo hemos sido preparados, hemos entrado en este año 20 de visión, estamos en pie para un tiempo específico y para una misión específica. Así que les dejo esta palabra en su corazón: no tengan miedo, porque yo creo que el gigante que es la iglesia de Cristo se está despertando como nunca antes para hacer luz en medio de las tinieblas. Y cuando hay tinieblas es porque hay ausencia de luz, pero cuando hay luz, las tinieblas tienen que retroceder, y vamos a ver al Señor Jesús en gran victoria sobre la tierra. Como dice la Escritura, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y está habiendo un conocimiento en medio de las naciones como Dios, como nunca antes había acontecido. Yo no creo que estamos en los peores tiempos, no. Yo creo que estamos en los mejores, en los tiempos de oportunidad, donde en medio de los presidentes Dios está sacando a los brujos, está sacando a los hechiceros, a la gente charlatana, a los falsos, y está poniendo gente que son de reino, que tienen la voz de Dios, la dirección de Dios, para aconsejar a las autoridades de las naciones, y donde los hijos de Dios, así como Daniel, así como José, se están metiendo en medio de la nación, en medio de la sociedad, para hacer luz en medio de las tinieblas. Wow. Muchísimas gracias, Marcela. Esa parte que dijiste, levantando, siempre levanta. Creo que nunca antes habíamos tenido la necesidad de levantar como ahora. Éramos testigos a través de la palabra, que sí, como tú dices, siempre ha levantado. Pero en este tiempo nosotros estamos llamados a levantarnos, a resplandecer, a hacer luz. Tenemos toda la promesa. Yo he dicho, no hay promesa sin costo. O sea, las promesas están para todos, pero a la larga cada promesa tiene un costo, cada promesa tiene algo. Cuando dice no temas, yo estaré contigo, la promesa es yo estaré contigo, pero el costo es no temas. Y este no temas, yo estaré contigo, a lo largo de la palabra lo podemos ver, y en este tiempo es cuando se hace más claro: no temas porque yo estaré contigo. No temas porque yo estaré contigo. Y eso les queremos dejar a las personas que nos están viendo. Gracias por estar aquí con nosotros, Marcela. Te agradecemos. De veras.
sabiendo que estamos terminando después de las 11 de la noche para ti. Para la gente que nos está viendo, mañana tenemos otro tema a las 10:30 de la mañana, hora de Washington, D.C. Vamos a hablar de la alabanza en tiempo de pandemias. Va a estar con nosotros Gabriel Gallego, que es el tecladista de Marco Barrientos, y en la tarde vamos a hablar el brazo social de la iglesia en tiempo de pandemia, y va a estar el pastor Raúl Marroquín de Casa de Dios, que es el encargado del Banco de Alimentos. Mañana, alabanza en tiempos de pandemia, 10:30, 4:30, el brazo social de la iglesia en tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.